arrastre entre dos aguas. Y agarrándose a con acento agudo las anfractuosidades de la roca, emergió la cabeza y pudo respirar. La ola se retiraba, pero otra le sumergió de nuevo, despegándolo de la peña con su espumoso mazazo, haciéndole dejar en las pétreas aristas la piel de sus manos, de su pecho, de sus rodillas. La succión oceánica le arrastró, con acento agudo pesar de sus desesperados braceos. Todo es inútil, voy a con acento agudo morir. Decía una mitad de su pensamiento. Y con acento agudo la vez, el otro hemisferio mental evocaba con sintético relampagueo su vida entera. Vio la barbuda cara del Tritón en este supremo instante, vio al poeta Labarta lo mismo que cuando contaba con acento agudo su ahijado las aventuras del viejo Ulises, su lucha de náufrago con los peñascos y las olas. De nuevo la dilatación marina le arrojó contra una roca, anclándose en ella con el agarreo instintivo de sus manos. Pero antes de que esta ola se retirase, avanzó desesperadamente hasta otra piedra, pasándole el tirón del reflujo por debajo del vientre. Así bregó largo tiempo, pegándose con acento agudo las peñas cuando el mar lo cubría, arrastrándose sobre las desoladas coyunturas cuando su cabeza quedaba al aire libre, expeliendo agua por todos sus orificios. Al verse sobre un saliente de la costa, libre ya de la absorción de las olas, se extinguió de golpe su energía. El agua que goteaba su cuerpo era roja, cada vez más roja, esparciéndose en regueros por las verdes anfractuosidades de la piedra. Sintió un dolor inmenso, como si todo su organismo hubiese perdido el amparo de su envoltura, quedando expuesta al aire la carne viva. Quiso seguir su camino, pero sobre su cabeza se elevaba la costa formando un muro cóncavo e inabordable. Imposible salir de allí. Se había salvado del mar, para morir emparedado frente a con acento agudo él. Su cadáver no flotaría hasta una playa habitada. Los únicos que iban con acento agudo conocer su muerte eran los cangrejos enormes que remontaban los peñascos buscando su alimento en la resaca. Las gaviotas que se dejaban caer verticalmente, con las alas tendidas, desde lo alto del acantilado. Hasta los más pequeños crustáceos eran superiores con acento agudo él. Sintió de golpe toda su debilidad, toda su miseria, mientras la sangre seguía tiñendo de púrpura los minúsculos lagos de las rocas. Al cerrar los ojos para morir, vio en la oscuridad una cara pálida, unas manos que tejían sutiles encajes, y antes de que la noche cayese definitivamente sobre sus párpados, murmuró con balido infantil: «Mamá. Mamá». 3 meses después, al llegar con acento agudo Barcelona, encontró con acento agudo su madre tal como la había visto durante su agonía en la costa portuguesa. Unos pescadores le recogieron cuando su vida iba con acento agudo extinguirse. Durante su permanencia en el hospital escribió varias veces con acento agudo doña Cristina con un tono alegre y confiado, pretextando importantes ocupaciones en Lisboa. Al verle entrar, la buena dama abandonó su eterna labor de encajes, lívida, con las manos trémulas y las pupilas vidriosas. Debía saber toda la verdad. Y si no la sabía, se la avisaba su instinto de madre viendo con acento agudo Ulises convaleciente, enflexido, vacilando entre la arrogancia y el quebranto físico, lo mismo que los bravos. Cuando salían de la cámara del tormento. «Oh, hijo mío. ¿Hasta cuándo?» Era hora de que terminase su rabia de aventuras, su deseo loco de tentar lo imposible, arrostrando los peligros más absurdos. Si quería ser marino, podía serlo, pero en buques respetables, al servicio de una gran compañía, siguiendo una carrera de escalas determinadas, y no rodando caprichosamente por todos los mares, mezclado con el bandidaje internacional que se ofrece en los puertos para reforzar las tripulaciones. Lo
Mejor de todo sería permanecer quieto en su casa. Qué felicidad si se quedase al lado de su madre. Y Ulises, con asombro de doña Cristina, adoptó esta última resolución. La buena señora no estaba sola. Una sobrina vivía con ella, como si fuese su hija. El marino tuvo que rebuscar en el fondo de su memoria para acordarse de una chicuela de 4 años que andaba con acento agudo gatas por la playa del pueblo de su madre mientras él, con una gravedad de hombrecito, oía contar al viejo secretario del municipio las pretéritas grandezas de la Marina catalana. Era hija de un Blanes, el único pobre de la familia, que mandaba los buques de sus parientes y había muerto de la fiebre amarilla en un puerto de la América Central. Ferragut no podía explicarse como la criatura reptil de la arena, con una eterna perla verde colgando de sus narices, era aquella misma joven esbelta, de un moreno pálido de arroz, que ostentaba su abultada cabellera semejante a con acento agudo un casco de ébano, con 2 pequeñas espirales ante las orejas. Sus ojos parecían tener las tintas cambiantes del mar, negros con acento agudo. Unas horas, azules con acento agudo, otras, verdes y profundos cuando reflejaba la luz del sol como un punto de oro. Se sintió atraído por su sencillez, por la gracia tímida de sus palabras y sonrisas. Era algo de irresistible novedad para este ruedamundo que solo había conocido cobrizas de carcajada bestial, asiáticas amarillentas de gestos felinos o europeas de los grandes puertos, que con acento agudo las primeras palabras piden de beber y cantan sobre las rodillas del invitante, poniéndose su gorra como testimonio de amor. Cinta. Este era su nombre. Parecía conocerle toda su vida. Había sido el objeto de sus conversaciones con doña Cristina cuando ambas entretenían las monótonas horas tejiendo encajes al uso de su pueblo. Al pasar Ulises ante el cuarto de ella, vio unos retratos suyos de la época en que era simple agregado con acento agudo bordo de un transatlántico. Cinta los había sustraído indudablemente de las habitaciones de su tía. Admiraba con acento agudo aquel primo aventurero desde mucho antes de conocerlo. Una tarde, contó el marinero con acento agudo, las 2 mujeres como se había salvado en la costa de Portugal. La madre le escuchó volviendo la vista, temblándole las manos al mover los bolillos de su encaje. De pronto sonó un alarido. Era Cinta, que no podía escuchar más. Y Ulises agradeció sus lágrimas, sus lamentos convulsivos, sus ojos agrandados por una expresión de terror. La madre de Ferragut se preocupaba del porvenir de esta sobrina pobre. Su única salvación era el matrimonio, y la buena señora había fijado sus miras en cierto pariente que andaba más allá de los 40, necesitando el aporte de esta juventud para refrescar su vida de solterón maduro. Era el sabio de la familia. Doña Cristina lo admiraba porque no podía leer sin el auxilio de unos lentes y porque ingería en la conversación palabras latinas, lo mismo que los clérigos. Enseñaba retórica y latín en el Instituto de Manresa, y hablaba de ser trasladado algún día con acento agudo Barcelona, término glorioso de una carrera ilustre. Todas las semanas se escapaba con acento agudo la capital para hacer largas visitas con acento agudo la viuda del notario. Por mí no viene, decía la buena señora. ¿Quién se molesta por una vieja? Te digo que quiere con acento agudo Cinta, y para la chica será una suerte casarse con este hombre tan sabio, tan serio. Escuchándola, Ulises empezó con acento agudo pensar que hueso podría romperle un marino con acento agudo un catedrático de retórica sin incurrir en responsabilidad. Un día, Cinta buscó por toda la casa un dedal opaco y gastado que le servía muchos años. De pronto cesó en sus rebuscas, se puso encarnada y bajó los ojos. Su mirada había encontrado la mirada fugitiva de su primo.
Lo tenía él. En el cuarto de Ulises se veían cintas, madejas de hilo, un abanico viejo, depositado sobre papeles y libros, por el mismo reflujo misterioso que había arrastrado sus retratos del dormitorio de su madre al de su prima. El marino gustaba de quedarse en casa. Pasaba largas horas meditando con los codos en la mesa, pero atento al mismo tiempo con acento agudo un susurro de ligeros pasos que podía sonar de un momento con acento agudo otro en el corredor inmediato. Todo lo sabía. La trigonometría esférica y rectilínea, la cosmografía, las leyes de vientos y tempestades, los últimos descubrimientos oceanográficos. Pero ¿quién podría enseñarle la forma de hablar con acento agudo una señorita sin asustarla? ¿Dónde diablos se aprendía el arte de declararse con acento agudo una persona decente? En él las dudas no eran nunca largas ni dolorosas. Adelante. Cada uno sale del paso como puede. Y una tarde, cuando Cinta iba del salón al dormitorio de su tía para traerle un libro piadoso, tropezó en el pasillo con Ulises. De no conocerle, hubiese temblado por su existencia. Se sintió agarrada por unas manos poderosas que la despegaron del suelo. Luego una boca ávida estampó en la suya dos besos agresivos. Toma, y toma. Ferragut se arrepintió al ver con acento agudo su prima temblando contra la pared, con una palidez de muerte, los ojos lacrimosos. Te he hecho daño. Soy un bruto. Un bruto. Casi se puso de rodillas, implorando su perdón. Cerraba los puños como si fuera con acento agudo golpearse, castigando su atrevimiento. Pero ella no le dejó seguir. No, no. Y mientras gemía esta protesta, sus brazos se cerraron formando un anillo en torno del cuello de Ulises. Su cabeza se inclinó hacia él, buscando el abrigo de su hombro. Una boca húmeda se unió modestamente con acento agudo la boca del marino, al mismo tiempo que la barba de éste se mojaba con un rocío de lágrimas. Y no se dijeron más. Cuando, semanas después, escuchó doña Cristina la petición de su hijo, su primer movimiento fue de protesta. Una madre oye con anticipada benevolencia toda pretensión sobre una hija, pero es ambiciosa y exigente cuando se trata de un hijo. Ella había soñado algo más brillante. Pero su indecisión fue corta. Aquella muchacha tímida era tal vez la mejor compañera para Ulises. Además, estaba preparada, por lo que había visto en su infancia, para ser la mujer de un marino. Adiós al catedrático. Se casaron. Luego, Ferragut, que no podía vivir inactivo, volvió al mar, pero como primer oficial de un transatlántico que hacía viajes regulares con acento agudo la América del Sur. Para él, equivalía esto con acento agudo ser empleado en una oficina flotante, visitando los mismos puertos, repitiendo invariablemente iguales trabajos. Su madre se mostraba satisfecha al verle con uniforme. Cinta fijaba su vista en el almanaque como la esposa de un empleado la fija en el reloj. Tenía la certeza de que, transcurridos 2 meses, le vería aparecer de nuevo viniendo del otro lado de la tierra, cargado de regalos exóticos, lo mismo que un marido que vuelve de la oficina con un ramo comprado en la calle. Al regreso de los 2 primeros viajes fue con acento agudo esperarle en el muelle, buscando con la vista su gorra de galón de oro y su levita azul entre los pasajeros transatlánticos que se agitaban en las cubiertas con la alegría de la llegada con acento agudo Europa. En el viaje siguiente, doña Cristina la obligó con acento agudo quedarse en casa, temiendo que la emoción y las aglomeraciones del puerto perjudicasen su próxima maternidad. Luego, en cada una de sus arribadas, vio Ferragut un hijo nuevo, aunque siempre era el mismo. Primeramente, un envoltorio de batistas y blondas sostenido por una nodriza endomingada. Luego,
cuando ya era capitán del transatlántico. Un chicuelo con faldillas, mofletudo, de cabeza redonda cubierta de sedosa pelusa, tendiendo hacia él los bracitos. Finalmente, un muchacho que empezaba a con acento agudo ir a con acento agudo la escuela y al ver a con acento agudo su padre agarraba su dura diestra, admirándolo con ojos profundos, como si contemplase en su persona la concreción de todas las fuerzas del universo. Don Pedro el catedrático siguió visitando la casa de doña Cristina, aunque con menos asiduidad. Tenía el gesto resignado y fríamente colérico del hombre que cree haber llegado demasiado tarde y está convencido de que su desgracia es obra de su descuido. Si él hubiese hablado antes, la certeza de su importancia no le permitía dudar que la joven le habría aceptado con júbilo. A pesar de esta convicción, no podía contener en ciertos momentos una agresividad irónica, que se desahogaba inventando apodos clásicos. La joven esposa de Ulises, inclinada sobre su labor de encajera, era Penélope esperando la vuelta del errabundo marido. Doña Cristina aceptaba este sobrenombre, por saber vagamente que era el de una reina de buenas costumbres. Pero el día en que el catedrático, por una deducción lógica, llamó Telémaco al hijo de Cinta, la abuela protestó. Se llama Esteban, como su abuelo. Eso de Telémaco es nombre de teatro. En uno de sus viajes aprovechó Ulises una escala de unas cuantas horas en el puerto de Valencia para ver a con acento agudo su padrino. Recibía de tarde en tarde cartas del poeta, cada vez más breves y más tristes, con letras temblorosas que delataban su decadencia. Al entrar en el despacho sintió la misma impresión de los durmientes de las leyendas, que creen despertar después de unas horas de sueño y han dormido docenas de años. Todo estaba igual que en su infancia. Los bustos de los grandes poetas en la cumbre de las librerías, las coronas en sus encierros de vidrio, las joyas y estatuas ganadas a con acento agudo fuerza de consonantes en sus vitrinas y pedestales, los libros de fulgurante lomo formando apretados batallones a con acento agudo lo largo de los estantes. Pero la blancura de los bustos había tomado un color de chocolate. Los bronces estaban enrojecidos por el óxido, los oros eran verdes, las coronas se deshojaban. Parecía que hubiese llovido ceniza sobre la inmovilidad de las cosas. Las personas ofrecían igual aspecto de abandono y decadencia. Ulises encontró al poeta flaco y amarillento, sumido en un sillón, con la barba luenga y blanca, un ojo casi cerrado y el otro enormemente abierto. Al ver al marino, ancho de pecho, forzudo, bronceado, la Barta se echó a con acento agudo llorar con un hipo infantil, como si llorase sobre la miseria de las ilusiones humanas, sobre la brevedad de una vida engañosa que necesita el oleaje de la continua renovación. Más trabajo le costó todavía a con acento agudo Ferragut reconocer a con acento agudo una señora pequeña y encogida que estaba junto al poeta. Colgaban de su esqueleto flácidas adiposidades, como harapos de un pasado esplendor. La cabeza era exigua. Su rostro tenía el arrugamiento de las manzanas invernizas, de las ciruelas, de todas las frutas que se contraen y momifican, perdiendo su líquido. Doña Pepa. Los dos viejos se tuteaban ahora en presencia de Ulises, con la tranquila amoralidad de los que se ven próximos a con acento agudo la muerte y olvidan los temores y escrúpulos de una vida que se va derrumbando a con acento agudo sus espaldas. El marino vio en esta miseria física el triste final de un régimen alimenticio absurdo, alegre y pueril. Los dulces sirviendo de base de nutrición, los grandes arroces como plato diario, las sandías y melones llenando el intermedio entre las comidas, los helados servidos en copas enormes, esparciendo el perfume de su nieve melosa.
Los dos le hablaron suspirando de sus enfermedades, que juzgaban incomprensibles, atribuyéndolas a con acento agudo ignorancia de los médicos. Era la consunción que ataca de pronto a con acento agudo las gentes de los países abundantes. Su vida se fundía en un chorreo de azúcar líquido. Y todavía adivinaba Ferragut las desobediencias de los dos viejos a con acento agudo, las disciplinas del régimen, sus ocultamientos infantiles, sus astucias para gustar a con acento agudo solas las frutas y los jarabes, encanto de su existencia. Fue corta la entrevista. El capitán debía volver al Grao, donde le esperaba su transatlántico, pronto a con acento agudo zarpar para la América del Sur. El poeta lloró otra vez, besando a con acento agudo su ahijado. Ya no vería más a con acento agudo este coloso que parecía repeler sus débiles abrazos con el fuelle de su respiración. Ulises, hijo mío. Piensa siempre en Valencia. Haz por ella todo lo que puedas. Ya lo sabes. Siempre Valencia. Curó todo lo que quiso el poeta, sin comprender qué es lo que Valencia podía esperar de él, simple marino errante por todos los mares. La Barta quiso acompañarle hasta la puerta, pero se hundió en su asiento, obediente al cariñoso despotismo de su compañera, que temía para él las mayores catástrofes. Pobre doña Pepa. Ferragut sintió deseos de reír y de llorar al recibir un beso de su boca arrugada, cuyo vello se había convertido en púas. Fue un beso de beldad vieja que se recuerda al contacto de un buen mozo. Un beso de mujer infecunda que acaricia al hijo que pudo tener. El infeliz Carmelo. Ya no escribe. Ya no lee. Ay. ¿Qué será de mí? Hablaba de la decadencia de su poeta con la conmiseración de un ser fuerte y sano. Se aterraba al pensar en los años que podría sobrevivir a con acento agudo su señor. Ocupada en cuidarle, no se miraba a con acento agudo ella misma. Un año después, el capitán encontró en Port Said, a con acento agudo la vuelta de las Filipinas, una carta de su padrino. Doña Pepa había muerto, y la Barta, sacudiendo la modorra lacrimosa de su abatimiento, la despedía con un largo cántico. Ulises pasó los ojos por el recorte de periódico que iba dentro de la carta conteniendo los últimos versos del poeta. Eran versos en castellano. Malo. Después de esto, resultaba indudable su próximo fin. No tuvo ocasión de verle otra vez. Murió estando él de viaje. Al desembarcar en Barcelona, su madre le entregó una carta escrita casi en su agonía. Valencia, hijo mío. Siempre Valencia. Y luego de repetir varias veces esta recomendación, le hacía saber que era su heredero. Los libros, las estatuas, todos los recuerdos gloriosos de la Barta, pasaron a con acento agudo Barcelona para adornar la casa del marino. El pequeño Telémaco pudo entretenerse rompiendo las viejas coronas del trovador, arrancando estampas a con acento agudo los volúmenes, con la inconsciencia de un niño fogoso que tiene a con acento agudo su padre muy lejos y vive sometido a con acento agudo dos señoras que le adoran. Además, el poeta dejó a con acento agudo su ahijado una casa vieja en Valencia, varias tierras y cierta cantidad en valores cotizables. Total. 30.000 duros. El otro tutor de su infancia, el vigoroso Tritón, permanecía insensible al paso de los años. Ferragut le encontró varias veces, al llegar a con acento agudo Barcelona, instalado en su casa, en sorda hostilidad con doña Cristina, dedicando a con acento agudo Cinta y a con acento agudo su hijo una parte del cariño que antes era solo para Ulises. Deseaba que el pequeño Esteban conociese la casa de los bisabuelos. Me lo dejarás. Ya sabes que allá en la marina los hombres se hacen fuertes como el bronce. ¿De veras que me lo dejarás?
Dudaba de su influencia ante el gesto indignado de la suave doña Cristina. Confiar su nieto al Tritón, para que le infundiese el amor a con acento agudo las aventuras marítimas, lo mismo que a con acento agudo Ulises. Atrás, demonio azul. El médico vagaba desorientado por el puerto de Barcelona. Demasiado ruido, demasiado movimiento. Marchaba al lado de Ulises orgullosamente, haciéndole relatar las aventuras de sus años de marino vagabundo y cosmopolita. Veía en él al más grande de los Ferragut. Hombre de mar como sus abuelos, pero con título de capitán. Aventurero de todos los océanos como él lo había sido, pero con un sitio en el puente, revestido del mando absoluto que confieren la responsabilidad y el peligro. Al reembarcarse Ulises, se alejaba el Tritón hacia sus dominios. Será la próxima vez, decía para consolarse al partir sin el hijo de su sobrino. Y pasados unos meses reaparecía, cada vez más grande, más feo, más curtido. Con una sonrisa silenciosa que estallaba en palabras ante Ulises, lo mismo que una nube tempestuosa estalla en truenos. A la vuelta de un viaje al Mar Negro, doña Cristina anunció con acento agudo su hijo. Tu tío ha muerto. La piadosa señora lamentaba cristianamente la desaparición de su cuñado, dedicándole una parte de sus rezos, pero insistió con cierta crueldad en el relato de su triste fin. No podía perdonarle su fatal intervención en el destino de Ulises. Había muerto como había vivido, en el mar, víctima de su temeridad, sin confesión, lo mismo que un pagano. Otra herencia que caía sobre Ferragut. Su tío se había lanzado con acento agudo nadar en una mañana asoleada de invierno, y no había vuelto. Los viejos de la costa explicaban con acento agudo su modo el accidente. Un desmayo, un choque con las rocas. El doctor era aún vigoroso, pero los años no pasan sin dejar huella. Algunos creían en una lucha con un cabeza de olla, con acento agudo, otro pez carnívoro de los que cazan en las aguas mediterráneas. En vano los pescadores llevaron sus barcas por todas las angulosidades entrantes y salientes del promontorio, explorando las cuevas sombrías y los bajos fondos de cristalina transparencia. Nadie pudo encontrar el cadáver del Tritón. Ferragut recordó el cortejo de Afrodita que el médico le había descrito tantas veces en las noches estivales, viendo con acento agudo lo lejos las luces de los faros. Tal vez había tropezado con la alegre comitiva de las Nereidas, uniéndose con acento agudo ella para siempre. Esta suposición absurda que Ulises formuló mentalmente, con incrédula y triste sonrisa, se repitió al mismo tiempo en el pensamiento simple de muchas gentes de la marina. Se negaban con acento agudo creer en su muerte. Un brujo no se ahoga. Habría encontrado abajo algo muy interesante, y cuando se cansase de vivir en las verdes profundidades volvería nadando con acento agudo su casa. No. El doctor no había muerto. Y durante muchos años, las mujeres que seguían la costa al anochecer apresuraron el paso, persignándose, al distinguir en las aguas obscuras un madero o un paquete de algas. Temían que surgiese de pronto el Tritón, barbudo, lúbrico, chorreante, volviendo de su correría por las misteriosas entrañas del mar. I.V. Freya. El nombre de Ulises Ferragut empezó con acento agudo ser famoso entre los capitanes de los puertos españoles. Las aventuras náuticas de su primera época entraban por muy poco en esta popularidad. Los más de ellos habían arrostrado mayores peligros, y si le apreciaban, era por el instintivo respeto que sienten los hombres enérgicos y simples ante una inteligencia que consideran superior. Sin otras lecturas que las de su carrera, hablaban con asombro de los numerosos libros que llenaban el camarote de Ferragut, muchos de ellos sobre materias que les parecían misteriosas.
Algunos hasta hacían afirmaciones inexactas para completar el prestigio de su camarada. Sabe mucho. Además de marino, es abogado. La consideración de su fortuna contribuía igualmente al aprecio general. Era accionista importante de la compañía naviera A con acento agudo la que prestaba sus servicios. Los compañeros calculaban con orgullosa exageración la riqueza de su madre, tasándola en millones. Encontraba amigos en todo buque que ostentase A con acento agudo popa la bandera española, fuese cual fuese su puerto de origen y el regionalismo de sus tripulantes. Todos le querían. Los capitanes vascos, sobrios en palabras, rudos y de tuteo confianzudo. Los capitanes asturianos y gallegos, enamoradizos y derrochadores, que desmienten con su carácter la avaricia y la tristeza de tierra adentro. Los capitanes andaluces, que parecen llevar en su gracioso lenguaje un reflejo de la blanca Cádiz y sus vinos luminosos. Los capitanes valencianos, que hablan de política en el puente, imaginando lo que podrá ser la marina de la futura república. Los capitanes de Cataluña y de Mallorca, conocedores de los negocios tan A con acento agudo fondo como sus armadores. Siempre que les unía la necesidad de defender sus derechos, pensaban inmediatamente en Ulises. Ninguno escribía como él. Los viejos pilotos venidos de abajo, hombres de mar que habían empezado su carrera en las barcas de cabotaje y A con acento agudo duras penas ajustaban sus conocimientos prácticos al manejo de los libros, hablaban de Ferragut con orgullo. Dicen que los del mar somos gente bruta. Ahí tienen A con acento agudo don Luis, que es de los nuestros. Pueden preguntarle lo que quieran. Un sabio. El nombre de Ulises les hacía titubear. Lo creían apodo, y no queriendo incurrir en una falta de respeto, habían acabado por transformarlo en don Luis. Para algunos de ellos, el único defecto de Ferragut era su buena suerte. Aún no se había perdido un buque mandado por él. Y todo buen marino que navega sin descanso debe tener en su historia una de estas desgracias para ser un capitán completo. Solamente los labradores no pierden barcos. Cuando murió su madre, Ulises quedó indeciso ante el porvenir, no sabiendo si continuar su vida de navegante o emprender otra completamente nueva. Sus parientes de Barcelona, mercaderes de ágil entendimiento para la evaluación de una fortuna, sumaban lo que habían dejado el notario y su esposa, y añadiendo lo de la Barta y el médico, casi llegaban a con acento agudo 1.000.000 de pesetas. Y un hombre con tanto dinero iba a con acento agudo seguir viviendo lo mismo que un pobre capitán que necesita el sueldo para mantener a con acento agudo su familia. Su primo Joaquín Blanes, dueño de una fábrica de géneros de punto, le instó repetidas veces a con acento agudo que siguiese su ejemplo. Debía quedarse en tierra y emplear su capital en la industria catalana. Ulises era del país, por su madre y por haber nacido en la vecina tierra de Valencia. Se necesitaban hombres de fortuna y energía para que interviniesen en el gobierno. Blanes hacía política regionalista con el entusiasmo de un burgués que se lanza en aventuras novelescas. Cinta no dijo una palabra para decidir a con acento agudo su esposo. Era hija de un marino y había aceptado ser la esposa de otro. Además, entendía el matrimonio con arreglo a con acento agudo la tradición familiar. La mujer dueña absoluta del interior de la casa, pero confiada en los asuntos exteriores a con acento agudo la voluntad del señor, del guerrero, del jefe del hogar, sin permitirse pensamientos ni objeciones sobre sus actos. Fue Ulises el que adoptó por sí mismo la decisión de abandonar la vida de navegante. Trabajado por las sugestiones de sus primos, le bastó una pequeña disputa con uno de los directores de la casa armadora para ofrecer su renuncia, sin que lograsen hacerle retroceder los ruegos y explicaciones de los otros consocios.
En los primeros meses de su existencia terrestre, extrañó la inmovilidad desesperante de las cosas. El mundo era de una rigidez y una dureza antipáticas. Sintió algo semejante a con acento agudo un principio de mareo al ver que todo permanecía allí donde él lo dejaba, sin permitirse el menor vaivén, la más leve fantasía dinámica. Por las mañanas, al entreabrir sus ojos, experimentaba la dulce sensación de la libertad irresponsable. Nada le importaba la suerte de aquella casa. Las vidas de los que dormían en los otros pisos, encima y debajo de él, no estaban confiadas a con acento agudo su vigilancia. Pero a con acento agudo los pocos días sintió que le faltaba algo que era una de las mayores satisfacciones de su existencia. La voluntad del poder, el gusto del mando. 2 criadas de aire azorado acudían a con acento agudo sus voces y sus repiqueteos de timbre. Esto era todo para él, que había mandado docenas de hombres de áspera dureza que infundían terror al bajar en los puertos. Nadie le consultaba ahora, mientras que en el mar todos buscaban su consejo y muchas veces necesitaban interrumpir su sueño. La casa podía existir sin que él la visitase diariamente desde las cuevas al tejado, revisando hasta el último grifo. Las mujeres que hacían la limpieza por las mañanas le obligaban a, con acento agudo, refugiarse en el despacho con sus terrestres escobazos. No le era permitido formular observaciones, no podía extender un brazo galoneado, lo mismo que cuando reñía a con acento agudo la grumetería descalza y despechugada, exigiendo que la cubierta quedase limpia como un salón. Se sentía empequeñecido, exonerado. Pensaba en Hércules vestido de mujer, hilando su rueca. El amor a con acento agudo la familia le había hecho renunciar a con acento agudo su vida de varón poderoso. Solo el trato de su esposa, que le rodeaba de asiduos cuidados, como si quisiera compensarse con esto de las largas separaciones, le hizo llevadera la situación. Además, sentía satisfecha su conciencia. Al hacer de padre, terrestre, preocupándose de su hijo, que empezaba a con acento agudo prepararse para ingresar en el instituto, repasando sus libros, ayudándole en la comprensión de los textos. Pero tampoco estos placeres fueron de larga duración. Le aburrían las tertulias de familia en su casa y en la de sus parientes. Las conversaciones con tíos, primos y sobrinos sobre ganancias y negocios o sobre los defectos de la tiranía centralista. Según ellos, todas las calamidades del cielo y de la tierra procedían de Madrid. El gobernador de la provincia era el cónsul de España. Estos mercaderes solo interrumpían sus críticas para oír con religioso silencio la música de Wagner golpeada en el piano por las niñas de la familia. Un amigo con voz de tenor cantaba Lohengrin en catalán. El entusiasmo hacía rugir a con acento agudo los más exaltados. El himno. El himno. No era posible equivocarse. Para ellos solo existía un himno. Y acompañaban con una canturria a con acento agudo media voz la música litúrgica de los segadores. Ulises recordaba con nostalgia su vida de comandante de transatlántico. Una vida amplia, mundial, de incesantes y variados horizontes, de muchedumbres cosmopolitas. Se veía detenido en las cubiertas por grupos de muchachas elegantes que le pedían nuevos bailes en la semana. Salían a con acento agudo su paso faldas de blanco revoloteo, velos que ondulaban como nubes de colores, risas y trinos parlantes en un español que parecía puesto en música. Todo el estrépito juguetón de una jaula de pájaros del trópico. Los expresidentes de república. Generales o doctores que iban a con acento agudo descansar a con acento agudo Europa. Le contaban en él. Puente, con una gravedad napoleónica, los principales hechos de su historia.
Los hombres de negocios, al dirigirse a con acento agudo América, le confiaban sus planes estupendos. Ríos cambiados de cauce, ferrocarriles a con acento agudo través de la selva virgen, monstruosas fuerzas eléctricas extraídas de cascadas de varios kilómetros de anchura, ciudades vomitadas por el desierto en unas semanas. Todas las maravillas de un mundo en la pubertad, que desea realizar cuanto concibe su joven imaginación. Era el demiurgo del pequeño mundo flotante. Disponía a con acento agudo su antojo de la alegría y del amor. En las tardes calurosas de la línea, le bastaba dar una orden para sacudir la embrutecida modorra de las cosas y los seres. Que suba la música y que sirvan refrescos. Y a con acento agudo los pocos minutos giraban las parejas a con acento agudo lo largo de la cubierta, sonreían las bocas, se iluminaba en los ojos un punto brillante de ilusión y de deseo. A sus espaldas sonaba el elogio. Las matronas le encontraban muy distinguido. Se ve que es persona bien. Camareros y tripulantes hacían una relación exagerada de su riqueza y sus estudios. Algunas jóvenes que navegaban hacia Europa con la imaginación en pleno hervidero novelesco, se contraían decepcionadas al saber que el héroe era casado y tenía un hijo. Las damas solitarias, tendidas en una chaise longue, con un volumen en la mano, arreglaban, al verle, la corola de sus faldas, tapándose las piernas con tanta precipitación, que siempre las dejaban más al descubierto. Luego, fijando en él una mirada profunda, iniciaban el diálogo, siempre del mismo modo. ¿Cómo ha llegado usted a con acento agudo? Capitán, siendo tan joven. Ah, miseria. El que había convivido varios años, de un extremo a con acento agudo otro del Atlántico, con un mundo rico, alegre, perfumado, resistiéndose unas veces por prudencia a con acento agudo los caprichos femeniles, entregándose otras con un recato de marino discreto, se veía ahora sin otros admiradores que la vulgarota tribu de los Blanes, sin otras ilusiones que las que le sugería su primo el fabricante, entusiasmado porque los grandes apóstoles del partido se fijaban con cierta simpatía en el capitán. Todas las mañanas, al despertar, sufría un rudo choque en sus gustos. Lo primero que contemplaba era una habitación, sin personalidad, una vivienda que nada tenía de él, arreglada por las sirvientas con limpieza prolija y falta de lógica, que cambiaba incesantemente el emplazamiento de las cosas. Recordaba con nostalgia su camarote reducido y ordenado, donde no había un mueble que escapase a con acento agudo su vista ni un cajón cuyo contenido no estuviera en su memoria. Su cuerpo se deslizaba, con el desembarazo de la costumbre, por los desfiladeros del mobiliario. Se había adaptado a con acento agudo todos los ángulos entrantes y salientes, como la carne del molusco se adapta a con acento agudo las sinuosidades internas de sus valvas. El camarote parecía formado con secreciones de su ser. Era un caparazón, una concha que iba con el de un extremo a con acento agudo otro de los océanos, caldeándose con las altas temperaturas del trópico, cerrándose con un calafateo de cabaña esquimal al aproximarse a con acento agudo los mares fríos. Le inspiraba un amor semejante al que siente el fraile por su celda. Pero esta celda era mundial, y al entrar en ella, después de una noche de tormenta pasada en el puente o de una bajada a con acento agudo tierra en los puertos más diversos, la veía siempre lo mismo, con los papeles y los libros inmóviles sobre la mesa, las ropas colgadas de las perchas, las fotografías fijas en las paredes. Cambiaba el diario espectáculo de mares y tierras, cambiaba la temperatura y el curso de los astros. Las gentes, arrebujadas en gabanes invernales, vestían de blanco una semana después y buscaban en el cielo las nuevas estrellas del opuesto hemisferio. Y su camarote siempre igual, como si fuese un
Rincón de un planeta aparte, insensible a con acento agudo las variaciones de este mundo. Por las mañanas, al despertar en él, se veía envuelto en una atmósfera, verdosa y suave, lo mismo que si hubiese dormido en el fondo de un lago encantado. El sol trazaba sobre la blancura del techo y de las sábanas una red inquieta de oro, cuyas mallas se sucedían incesantemente. Era el reflejo del agua invisible. En la inmovilidad de los puertos entraban por el ventano el chirrido de las grúas, los gritos de los cargadores, las conversaciones de los que ocupaban los botes en torno del transatlántico. En alta mar era el silencio fresco y rumoroso de la inmensidad lo que llenaba su dormitorio. Un viento de infinita pureza, que venía tal vez del otro lado del planeta, deslizándose miles de leguas por los desiertos salados sin tocar una sola corrupción, resbalaba en la garganta de Ferragut como un vino de gaseosa embriaguez. Su duro costillaje iba dilatándose con acento agudo impulsos de este trago de vida, mientras sus ojos parpadeaban ante el azul luminoso del horizonte. En su casa, lo primero que veía al despertar era un edificio catalán, rico y monstruoso, semejante a con acento agudo los palacios que dibujan los hipnotizados en sus ensueños. Una amalgama de flores persas, columnas góticas, troncos de árboles con cuadrúpedos, reptiles y caracoles entre follajes de cemento. El adoquinado le enviaba por sus respiraderos la fetidez de unas alcantarillas solidificadas por la escasez de agua. Los balcones esparcían el polvo de las alfombras sacudidas. El palacio quimera se tragaba con una insolencia de rico novel todo el cielo y el sol que correspondían con acento agudo. Ferragut. Una noche sorprendió con acento agudo sus parientes haciéndoles saber que volvía al mar. Tinta asintió con un silencio doloroso con acento agudo esta resolución, como si la hubiese adivinado mucho antes. Era algo inevitable y fatal que debía aceptar. El fabricante Blanes tartamudeó de asombro. Volver con acento agudo su vida de aventuras cuando los grandes señores del partido se ocupaban de su persona. Tal vez en las primeras elecciones le hiciesen concejal. Ferragut rió de la simpleza de su primo. Quería mandar otra vez un barco, pero suyo. Sin tener que sufrir las imposiciones de los armadores. Él podía permitirse este lujo. Sería como un yate enorme, pronto con acento agudo hacer rumbo con acento agudo su gusto o su conveniencia y proporcionándole al mismo tiempo cuantiosas ganancias. Tal vez su hijo llegase con acento agudo ser director de compañía marítima, al convertirse con los años este primer vapor en una flota enorme. Conocía todos los puertos del mundo, todos los caminos del tráfico, y sabría adivinar los lugares faltos de buques, donde se pagan fletes altos. Hasta ahora había sido un asalariado. Valeroso y ciego. Iba con acento agudo empezar su vida de explotador del mar. 2 meses después escribió desde Inglaterra diciendo que había comprado el Fingal, vapor correo de 3.000 toneladas, que hacía el servicio 2 veces por semana entre Londres y un puerto de Escocia. Ulises se mostraba entusiasmado por la baratura de su adquisición. El Fingal había sido propiedad de un capitán escocés, que, con acento agudo pesar de sus largas dolencias, no quiso abandonar nunca el mando, muriendo con acento agudo bordo de su buque. Los herederos, hombres de tierra adentro, cansados de una larga espera, ansiaban deshacerse de él con acento agudo cualquier precio. Cuando el nuevo propietario entró en el salón de popa, rodeado de camarotes. Único lugar habitable en este buque de carga. Los recuerdos del muerto salieron con acento agudo su paso. En los planos de las entrepuertas estaban pintados los héroes de la Ilíada escocesa. El bardo Ossian y su arpa. Malvina la de los redondos brazos y sueltas crenchas de oro.
Los guerreros bigotudos, con cascos de aletas y salientes bíceps, que se daban cuchilladas en los broqueles, despertando los ecos de los lagos verdes. Un sillón mullido y profundo abría sus brazos ante una estufa. Allí había pasado sus últimos años el dueño del Buk, enfermo del corazón, con las piernas hinchadas, dirigiendo desde su asiento un rumbo que se repetía todas las semanas, a con acento agudo través de las nieblas, a con acento agudo través de las olas invernales que arrastraban pedazos de hielo arrancados, a con acento agudo los icebergs. Cerca de la estufa había un piano, y sobre su tapa un rimero de partituras amarilleadas por el tiempo. La sonámbula, Lucía, romanzas de Tosti, canciones napolitanas, melodías fáciles y graciosas que esparcían las viejas cuerdas del instrumento con el timbre frágil y cristalino de una caja de música. El pobre nauta de piernas de piedra tendía su corazón enfermo hacia el mar de la luz. Esta música hacía surgir en medio de los cielos brumosos las colinas de Sorrento, cubiertas de naranjos y limoneros, las costas de Sicilia, perfumadas por una flora ardorosa. Ferragut tripuló el Buk con gente amiga. Su segundo fue un piloto que había empezado su carrera en las barcas de pesca. Era del mismo pueblo de los abuelos de Ulises, y se acordaba del doctor con respeto y admiración. Había conocido a con acento agudo su capitán actual cuando éste era pequeño e iba a con acento agudo pescar con su tío. En dicha época, Tony era ya marinero en un laúd de cabotaje, superioridad de años que le había autorizado para tutear a con acento agudo Ulises. Al verse ahora bajo sus órdenes, quiso modificar el tratamiento, pero el capitán no lo consintió. Tony y él eran tal vez parientes lejanos. Todos los de aquel pueblo de la Marina estaban unidos por largos siglos de existencia aislada y peligros comunes. La tripulación, desde el primer maquinista a con acento agudo los últimos marineros, se mostraba igualmente familiar en su respeto. Unos eran de la misma tierra del capitán, otros habían navegado largamente a con acento agudo sus órdenes. Ulises conoció como armador un sinnúmero de preocupaciones que no había sospechado antes. Se verificó en él la angustiosa transformación del artista que se convierte en empresario, del literato que se desdobla en editor, del ingeniero dedicado a con acento agudo la fantasía de los inventos que pasa a con acento agudo ser dueño de fábrica. Su amor romántico por el mar y sus aventuras fue acompañado ahora de preocupaciones sobre el precio y el consumo del carbón, sobre la concurrencia rabiosa que hacía bajar los fletes, y la busca de puertos nuevos con carga pronta y remuneradora. El Fingal, que había sido rebautizado por su nuevo propietario con el nombre de Mare Nostrum, en memoria de su tío, resultaba una compra dudosa a con acento agudo pesar de su bajo precio. Ulises se había entusiasmado como navegante al ver su proa alta y afilada, dispuesta a con acento agudo afrontar los peores mares, su esbeltez de buque veloz, sus máquinas sobradamente poderosas para un vapor de carga, todas las condiciones que le habían hecho servir de correo durante varios años. Consumía demasiado combustible para dedicarse con ganancia al transporte de mercancías. El capitán, durante sus navegaciones, solo pensaba ahora en el alimento de las calderas. Siempre le parecía que Mare Nostrum marchaba con excesiva rapidez. Media máquina. Gritaba por el tubo A con acento agudo su primer mecánico. Pero A con acento agudo, a pesar de esta precaución y de otras, el gasto de combustible resultaba enorme al hacer el arqueo de un viaje. El buque consumía todas las ganancias. Su velocidad era insignificante comparada con la de un transatlántico, pero resultaba absurda en relación con la de los vapores mercantes de gran casco y pequeña máquina que iban solicitando carga A con acento agudo cualquier precio por todos los puntos.
Esclavo de la superioridad de su buque y en continua lucha con ella, Farragut se esforzó por seguir navegando sin grandes pérdidas. Todas las aguas del planeta vieron a con acento agudo Mare Nostrum dedicado a con acento agudo los transportes más raros. Gracias a con acento agudo el ondeó la bandera española en puertos que no la habían visto nunca. Hizo viajes por los mares solitarios de Siria y Asia Menor, ante costas donde la novedad de un buque con chimenea hacía correr y aglomerarse a con acento agudo las gentes de los aduares. Realizó desembarcos en puertos fenicios y griegos cegados por la arena, que solo conservaban unas cuantas chozas al pie de montones de ruinas. Algunas columnas de mármol se erguían aún como troncos de palmeras desmochadas. Ancló junto a con acento agudo temibles rompientes de la costa occidental de África, bajo un sol que hacía arder la cubierta, para recibir caucho, plumas de avestruz y colmillos de elefante traídos en largas piraguas por remeros negros. Salían siempre de un río poblado de cocodrilos e hipopótamos, en cuyas orillas alzaba la factoría los conos pajizos de sus techumbres. Cuando faltaban estos viajes fuera de las rutas ordinarias, Mare Nostrum hacía rumbo a con acento agudo América, resignándose a con acento agudo luchar en baratura con ingleses y escandinavos, que son los arrieros del océano. Su tonelaje y su calado le permitían remontar los grandes ríos de la América del Norte, llegando hasta las ciudades del remoto interior que hacen humear las filas de chimeneas de sus fábricas al borde de un lago dulce convertido en puerto. Navegó por el rojizo Paraná hasta Rosario y Colastiné, para cargar trigo argentino. Fondeó en las aguas de ámbar de Uruguay, frente a con acento agudo Paysandú y Fray Bentos, recibiendo cueros destinados a con acento agudo Europa y carne salada para las Antillas. En el Pacífico remontó el Guayas a con acento agudo través de una vegetación ecuatorial, en busca del cacao de Guayaquil. Su proa cortó la infinita lámina del Amazonas, apartando los troncos gigantescos arrastrados por las inundaciones de la selva virgen, para anclar frente a con acento agudo Parao frente a con acento agudo Manaos, tomando cargamentos de tabaco y café. Hasta llevó de Alemania pertrechos de guerra para los revolucionarios de una pequeña república. Estos viajes, que en otro tiempo entusiasmaban a con acento agudo Farragut, tenían ahora como final una decepción. Después de pagados los gastos y de haber vivido con rabiosa economía, apenas quedaba algo para el armador. Cada vez eran más numerosos los buques de carga y el flete más barato. Ulises, con su elegante Mare Nostrum, no podía luchar contra los capitanes septentrionales, alcoholizados y taciturnos, que aceptaban a con acento agudo cualquier precio el llenar sus buques sórdidos, emprendiendo una marcha de tortuga a con acento agudo través de los océanos. No puedo más, decía con tristeza a con acento agudo su segundo. Voy a con acento agudo a arruinar a con acento agudo mi hijo. Si me compran Mare Nostrum, lo vendo. En una de sus expediciones infructuosas, cuando sentía mayor desaliento, una noticia inesperada cambió su situación. Acababan de llegar a con acento agudo Tenerife con maíz de la Argentina y fardos de alfalfa seca. Tony volvió a con acento agudo bordo después de haber legalizado los papeles del buque. La guerra, che, gritó en valenciano, la lengua de su intimidad. Ulises, que se paseaba por el puente, acogió la noticia con indiferencia. La guerra. ¿Qué guerra era esa? Pero al saber que Alemania y Austria habían roto las hostilidades contra Francia y Rusia, y que Inglaterra acababa de intervenir en defensa de Bélgica, el capitán se lanzó a con acento agudo calcular las consecuencias políticas de esta conflagración. No veía otra cosa. Tony, menos desinteresado, habló de la suerte futura del buque. Terminada la miseria.
Los fletes A con acento agudo 13 chelines tonelada de un hemisferio A con acento agudo otro iban A con acento agudo ser en adelante un recuerdo vergonzoso. No tendrían ya que solicitar carga de puerto en puerto como quien pide una limosna. Ahora les tocaba darse importancia, viéndose solicitados por los consignatarios y comerciantes desdeñosos. Mare Nostrum iba a con acento agudo valer como si fuese de oro. Tales predicciones, que Ferragut se resistía a con acento agudo aceptar, empezaron a con acento agudo cumplirse al poco tiempo. Escasearon los barcos en las rutas del océano. Unos se refugiaban en los puertos neutrales más próximos, temiendo a con acento agudo los cruceros enemigos. Los más eran movilizados por sus gobiernos para los enormes transportes de material que exige la guerra moderna. Los corsarios alemanes, valiéndose de